Buenas tardes, nos encontramos nuevamente en Más de Dos. Gracias, Leo. Leo es nuestro operador y como sabe que a mí me encanta Fito Páez, me lo puso a Fito Páez para que lo escuchemos todos y lo podamos disfrutar. Rock nacional, arriba el rock nacional, sobre todo hoy, 4 de septiembre, que se cumplen 10 años de la muerte de Gustavo Cerati. Gustavo Cerati era el creador de Soda Stereo. Y dicen que por una mala praxis terminó en Venezuela, donde había ido a dar un recital en estado vegetativo. Tenía 59 años. Estuvo mucho tiempo en estado vegetativo, internado acá en Argentina. Y dicen, Rodolfo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Todo bien. Te hago una pregunta. ¿Vos crees que la gente en estado vegetativo puede tener algún estímulo de su entorno, escuchar las voces, o si uno lo toca sentir, o sentir afecto, o alguna de estas cosas? Pues es una persona que está totalmente conectada, no respira por sí misma, no se alimenta por sí misma. Es muy difícil determinar eso, porque yo creo que queda anulada toda su capacidad sensitiva, toda su capacidad de comunicación. Lamentablemente hay muchos casos de eso, ¿no? En donde la persona está viva porque su corazón respira, todo su organismo funciona, pero el cerebro, que es el que realmente le da esa posibilidad, está totalmente anulado. Yo supongo que debe haber de todo tipo de casos, ¿no? Son muy lamentables y el de Cerati duró mucho tiempo. Bueno, porque en una entrevista que le hacen a Charlie Alberti, que era el baterista de Soda Stereo, dice que una vez fueron a visitarlo a Cerati junto con Zeta Bosio, que también era de Soda Stereo, que lo fueron a visitar. Cerati estaba en estado vegetativo, de hecho esto fue unos días antes que Cerati muriese, y dice que cuando ellos entran a la habitación donde estaba Cerati todo conectado, porque a uno lo conectan y hay monitores que van controlando la actividad cardíaca, la respiración y todo ese tipo de cosas. Bueno, dice que cuando ellos entran, los monitores empezaron a cambiar de frecuencia, empezaron como a moverse. Sí, puede ser. Por eso digo, cada caso es una situación totalmente individual, porque no es un parámetro parejo para todos. Depende de la enfermedad, depende de la intensidad de su enfermedad. Es decir, pero lo que sí es muy difícil determinar si realmente siente. Por eso está tan en discusión la eutanasia, ¿no? Es decir, personas que hace años que están en esa situación y que, claro, uno es su ser querido, muy difícil decir, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Sí, igualmente hoy en la Argentina ha cambiado la legislación y uno puede optar porque si a uno termina en estado vegetativo, no prolongar la vida más de lo necesario. O sea, sí, no hacer reanimación, para evitar ese tipo de sufrimientos innecesarios cuando una vida se sabe que va a terminar más a la corta que a la larga. Uno en realidad estamos tratando un tema bastante difícil, ¿no? Pero uno quiere para su ser querido lo mejor, y lo mejor es que se vaya en paz y se vaya tranquilo y no sufriendo, ¿no? Yo cuando se plantean estos temas siempre pienso, ¿qué haría yo si fuera un hijo mío? Sí. Que yo creo que es un buen parámetro porque uno da la vida por los hijos. Y yo no sé si a un hijo mío está en estado vegetativo, diría, bueno, hasta acá llegó. Porque uno es egoísta en el amor a los hijos y quiere tenerlo lo más tiempo posible. Ahora, tampoco sé si después de mucho tiempo y veo que está sufriendo, si quiero que siga sufriendo, porque así como uno es egoísta con sus hijos, lo único que quiere es que sean felices, ¿no? Claro. Es un tema muy difícil realmente, pero por suerte ahora está el consentimiento de que uno puede elegir si quiere que se le prolongue la vida o no. ¿No es cierto? Pero el elegir, en realidad el que está eligiendo es uno, ¿no? No la persona que está... Claro, no, yo digo, por ejemplo, yo hoy que estoy consciente, puedo decir,
en caso de que yo tenga un accidente de auto prever lo que va a suceder. Claro, y quedo en estado vegetativo o de semi-inconsciencia, no quiero que se me haga, no que me maten, ¿no? No. Porque eso ya sería homicidio, que está penado por el Código Penal. Pero sí puedo decir, no quiero que se me haga resucitación. O sea, estirar la vida por estirar la vida nada más. Sí, yo creo que vos podés pedir lo que quieras, pero si estás en un lugar donde están los médicos, el médico tiene como obligación tratar de salvarte. Me imagino que eso va a ser dificilísimo. Bueno, pero estamos con vida, hoy hay sol, está hermoso el día, estuvo hermoso el día. Sí. Miremos eso que es mucho más lindo. Alcanza los 19 grados la temperatura, estamos con 20. Sí. 20 grados de temperatura. Claro que a la mañana, yo salí a la mañana muy temprano de mi casa, salí sumamente abrigada y tuve que pasar por la casa de un hijo mío a dejar ropa, porque la verdad que molesta. Estos cambios así, estas variaciones afectan mucho a los vegetales, porque por ejemplo, en las zonas templadas, todos los árboles de hoja, todas las plantas de hoja caduca, necesitan unos 10 días de temperatura superior a 15 grados para empezar a brotar. Es decir, para que sus yemas empiecen a desarrollarse y tengan una nueva hoja. Entonces, si vienen varios días, empieza como a querer brotar y después vuelve el frío otra vez, es perjudicial. Nosotros somos toda zona templada. Nosotros, claro, estamos en zona templada. Y las plantas son de hoja caduca. En general son de hoja caduca, aunque por supuesto hay hoja perenne. En realidad las plantas no es que la hoja va a vivir toda la vida de la planta. Se van cayendo y se van reponiendo sin que se note el árbol sin hojas. Siempre tiene hojas verdes. El eucaliptus, por ejemplo, siempre tiene hojas verdes, pero no es que la hoja que nació vivió toda la vida del árbol. Se cae y está renovada de tal manera que no se nota la falta de hojas. En cambio, en este árbol que tenemos enfrente, por ejemplo, se le cae... ¿Qué vendría a ser? Es un jacarandá, se le caerían todas las hojas. Jacarandá es de la flor celeste. Claro, se le caen todas las hojas y queda sin hojas. El jacarandá pierde todas las hojas, eso se llama árbol de hoja caduca. Claro, se suspende la actividad del árbol o de la planta durante toda la temporada cuya temperatura está inferior a 15 grados. Después vuelve a renovarse, es decir, con la primavera se renueva la vida, lo cual es cierto, porque es como todo el invierno como si hubiera estado adormecido, y en la primavera empieza de nuevo la actividad. Empiezan las flores, empiezan las hojas. Pero qué interesante. Y vamos a tener nuestra primera muestra, iba a decir, porque va a hablar sobre una muestra. Nuestra primera entrevista del día, se la vamos a hacer a María del Carmen Magás. No hemos dicho nada, que no está Miguel. Ha sido un golpe. No, él no existe. Nos ha abandonado no existe. No queremos saber más nada de Miguel. Más que abandono, lo que hemos hecho es echarlo. Así que, sí, después vamos a hablar de ese personaje, de Miguel Sorraquín, que suele ser el conductor del programa y me dejó a mí a cargo de esto sin saber en lo que se metía. Bueno. María del Carmen Magás es una historiadora, es investigadora, es docente, asesora cultural, autora de muchos artículos, autora de varios libros, es licenciada en historia. La verdad que tiene un currículum que no quiero seguir, María del Carmen, porque me va a llevar toda la hora. No sabés la cantidad de hojas que tiene tu currículum. No, es demasiado. Es demasiado, además no has parado. Bueno, tengo muchos años a esta altura. Sí, yo también, pero no tengo ese currículum. No es una cuestión de muchos años, es una cuestión de que la verdad, por lo que yo leo acá, sos una persona no solo brillante, sino sumamente interesante. Has tenido becas por todos lados, becas Fulbright, becas... Sí, es cierto, también es cierto. Mira, es una pasión que tengo por la historia y por la historia del arte. En particular, sobre todo me especializo en arte público, pero también soy curadora, investigadora, en fin. Es como que el universo de las artes
siempre me hizo sentir muy feliz y a él pertenezco. Además, has incursionado en la política, porque fuiste asesora en el Congreso, asesora en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, estuviste con María Eugenia Estensoro, y además el libro Arte y Poder en el Espacio Público, que es un libro sumamente interesante, sobre todo a mí me encanta el tema del poder y me encanta el tema del arte, y ese maridaje me parece fascinante. Lo que pasa es que sí, a mí siempre me pareció que en una etapa de mi vida más productiva tenía que hacer algo por el bien común y entonces a través de lo que era mi formación, la parte de cultura, bueno, asesoré también, vamos a decir, en espacios de reflexión y de trabajo, como fue mi participación con María Eugenia, que realmente fue un aprendizaje y además hicimos cosas muy interesantes que logramos desde el punto de vista de la política. Después yo creo que ya cumplí un ciclo en la política y después no volví al ámbito académico, sí, que es donde siempre estuve y además donde me gusta participar. Hola, buenas tardes. Rodolfo Estela es mi nombre. ¿Qué tal, Rodolfo? En realidad estás en en un tema muy difícil en países como el nuestro, que tiene problemas económicos serios. El mantener vivo toda esa cantidad de monumentos y de bienes patrimoniales que tienen es un tema difícil. Lo que te quería preguntar, ¿qué se entiende por arte público? Mira, el arte público es aquel que se encuentra en lo que se llama el espacio público, que es el arte que está en contacto con todos los ciudadanos. Yo siempre digo que es el arte más democrático de todos, porque cuando uno va en un colectivo por la ventanilla, ve una escultura, un mural, un grupo ecuestre, y entonces, bueno, le puede impactar o no, puede conocerlo o no, pero sí toma contacto directo con estas obras que yo estoy muy segura de que de alguna manera mejoran la calidad de vida del ciudadano. Así que sí, estuve muy dedicada a tratar de preservar justamente este arte público. A través de la Comisión de Monumentos declaramos más de 100 esculturas y monumentos, bienes de interés histórico-artísticos, como para también darles una protección mayor, una protección nacional. Así que sí, estuvimos trabajando bastante, pero es muy difícil la conservación porque hay poca conciencia sobre el cuidado de lo que es público. Sí, sobre todo he visto que en aquellos monumentos, y después te cuento un hecho que me ha tocado vivir, en aquellos monumentos donde hay bronce o donde hay alguna cosa medio de valor, se produce los daños tremendos, ¿no? Le cortan la mano o le sacan alguna parte para venderlo, es decir, no solo arruinarlo, sino también está la parte económica atrás, ¿no? Por supuesto, sí, hubo, vamos a decir, en nuestro país hay como momentos en donde se dan que una serie de organizaciones delictivas se dedican a robar el material del bronce. Entonces sacan placas, sacan todo lo que puede, incluso esculturas enteras, porque, por ejemplo, yo recuerdo el caso de Luis Perlotti, de la Flor del Irupé, en el Parque Centenario, que directamente fueron con una camioneta, la arrancaron de cuajo y se la llevaron. O sea, de adentro de una fuente. O sea, que realmente sí. Pero bueno, en este momento estamos abocados a protegerlos mediante rejas, ¿no? Que es lo primero que se hace, o mediante blindex, o mediante plantas espinosas. O sea, se trata de alguna manera de protegerlos, pero quedan como... Siempre yo digo, quedan como encerrados, ¿no? O sea... hay un caso que me tocó vivir hace muchos años ya, en el monumento al Ejército de los Andes que está en Mendoza, en el Cerro de la Gloria. Sí. San Martín está sobre una mula que tiene las dos riendas que originalmente eran de bronce. Entonces, varias veces sacaron las riendas y las repusimos con bronce, hasta que nos dimos cuenta que no iba a ser posible y ahora las riendas son de hierro, no de bronce. Entonces, claro. Se ve que hace mucho que andamos en esto, ¿no?
No, por supuesto, sí, el tema del vandalismo en nuestro país, pero hay excepciones. Yo vengo de Resistencia Chaco, donde es la llamada ciudad de las esculturas, Sí, claro. donde han producido un fenómeno único en el cual desde los colegios primarios, los vecinos, las asociaciones vecinales, están concientizadas en cuidar esa escultura que además habitualmente no están en altos monumentos ni tienen rejas. En altos basamentos ni tienen rejas, las tienen en la entrada de su casa, en la vereda o en el parterre de la avenida y las cuidan. Sí, sí, es O sea una que yo creo cuestión que es un tema de cultural. concientización, Sí. de educación, que si uno se lo propone, se logra. Pregunta, antes de pasar Sí, al motivo del llamado. sí, 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 estoy. ¿Vos conocés supongo que sí, la ONG Salvemos las Estatuas? Sí, sí, bueno, ya no existe más, yo formé Ah, parte de esa mi ONG. mamá estaba ahí Sí, 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 también. ya, sí, ¿ah, Te sí? iba a preguntar si ¿Tu madre? mi ¿Cómo se madre, llama? mi madre se llama Coqui Barbosa, pero ella siempre fue muy patrimonialista, digamos. Sí, Eh, que te iba a preguntar justamente eso, así que no existe más. No, si ese no, tipo se de disolvió. ONG sirven para algo. Claro, no llegamos en la legalidad a ser una ONG. Ah, yo pensé que era una ONG. No, no, éramos una asociación, pero cuando Es íbamos a verdad. pasar justamente a la legalidad, porque pasar a la legalidad como una institución tenía muchos bemoles, ¿no? Bemoles que había que Burocráticos, cubrir, digamos. burocráticos, que había que cumplimentar. Sí. Pero bueno, sí, hicimos varios, la verdad que trabajamos muy bien porque lo que hacíamos era denunciar al gobierno de la ciudad todas las esculturas que les faltaban preservación. Por ejemplo, logramos que se limpiara el Pensador de Rodin en la Plaza del Sí, Congreso, que había sido todo pintado de me rosa. acuerdo de eso. Exactamente, entonces hicimos toda una serie de manifestaciones. Bueno, también estuvimos en la defensa de Colón, pero eso no lo logramos. O sea, bueno, siempre creo que cuando los vecinos de la ciudad se unen, ya sea en ONGs, en asociaciones o en lo que fuera, logran pequeñas cosas que suman al todo, ¿no? O sea, que es muy valioso. Claro, es lo que pasa en Chaco. Claro, claro, porque allí hay conciencia generalizada, hasta de los niños, ¿no? O sea que eso está Claro, muy, muy bueno. desde niños, digamos. Sí, desde niños comienzan en los colegios, todo el mundo va a conocer las esculturas, se habla de los materiales, de la conservación, en fin, están haciendo una labor maravillosa, única para mí, ¿eh? Una pregunta. La muestra esta del señor Gocha Goiás, que es de Gocha Gallos, Gallo, siempre sí, le doy vuelta, Gallos, le doy vuelta al Gocha Gallos, apellido. sí, Recién me preguntaron y también dije Goiás y me corrigieron. O sea, no, no Gocha es que nunca Gallos, me lo dijeron ni nunca lo leí, ¿no? sí. Eh, hay algunas obras de él Que que realmente me encantó, sobre todo la combinación de los colores que hace con los papeles y todo eso. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza y qué materiales utiliza? Te cuento por qué nosotros, desde la Universidad del Salvador, Sí. en la Casa de las Artes Cristina Santander, que es una casa que se nos ha legado recién hace 2 años, Ah, o sea que también es te una quería casa, preguntar sobre eso, sobre sí, la Casa Santander. sí, es una casa joven, por eso estamos yendo despacito y estamos, bueno, en este momento solo trabajando con el espacio de arte en el cual hacemos muestras, ¿no? Sí. Ahora para fin de año viene una de Cristina Santander en contexto que va a estar en la Noche de los Museos. Pero bueno, estamos trabajando despacio y nos interesó Gotchagayos, que es un artista argentino, pero nacido en Georgia, georgiano, de allí el nombre, ¿no? Más poco común. Difícil de Porque retener para mí. difícil sí, hay que acostumbrarse, Gotchagayos. Porque él utiliza como materia prima de sus obras libros, hojas de libros antiguos. Ah, Entonces él, que ha sido coleccionista de libros, los deshoja y sí. sobre
los escritos de esos libros, que pueden estar en francés, en italiano, en la muestra hay más de 200 y pico de páginas, él los reescribe. Los reescribe como con una grafía que puede venir del alfabeto georgiano, pero que en realidad es asémico. Ahora no se entiende nada, ni siquiera un georgiano puede leer lo que está escrito allí. Los interviene también con grafismos, con colores rojos, negros, amarillos también, y bueno, y logra transformar eso que viene de la literatura, esas páginas que vienen de la literatura, en páginas artísticas. Por eso la muestra se llama Universos Convergentes, porque son el universo de la literatura que se transforma finalmente en el universo del arte. Pero no destruye el libro. ¿Cómo es? Tengo un libro Sí, antiguo, sí, le saco todas las hojas y lo transformo en una sí, obra de le da arte. nueva vida, le da una nueva vida vinculada al arte. Sí. Pero eso no es Y medio un sacrilegio, romper un libro no, viejo. para nada, porque son libros que habitualmente están bastante deteriorados. Es decir, Si que uno, ya están por sí ¿Lo deteriorados, ¿no? tiro o lo claro, intervengo? Claro, está bien. exactamente, no son libros que están en buen estado de conservación. Ah, está No, bien, está bien. no, no, Ya, no, ya a no. Rodolfo no le gustaba. No, digo, No, no, vamos a no, no romper son una libros en buen obra estado. antigua que generalmente son difíciles de conseguir y muy buscadas. Sí, No, es, está bien, si es un no, pero libro están que ya está deteriorados, deteriorado, está bien. muchos están rotos. Bueno, pero él termina como dándoles una nueva vida. Está Eso es bien, lo ¿No? que está él Y bien. quiere esta, decir con esto, que nada, o sea, un nada se tira, todo se transforma. todo se transforma, exactamente, y se le da una nueva vida artística que realmente logra unas imágenes que uno se pregunta, bueno, ¿de dónde viene la historia de la humanidad? Por ejemplo, él quema también muchas de las hojas y uno piensa en la Mm. biblioteca de Alejandría Estaba pensando quemada, justamente en la biblioteca de Alejandría. No, no, qué ¿viste? impresionante. O en archivos que se pierden. Él tiene eso del paso del tiempo y bueno, porque él es doctor en humanidades, o sea que de Claro. alguna manera tiene una formación teórica muy, muy importante, ¿no? Entonces, de alguna manera valora todas estas culturas y además como él viene de Oriente, ¿no? Es como la unión de Oriente y Occidente en estas obras, que logra unas obras que realmente la gente se para delante de las mismas y se pregunta qué significan todos estos signos, esta escritura. Él es, por ejemplo, un conocedor de Borges, pero que recita Borges de memoria, y hay muchas de las obras que nos recuerdan a los laberintos borgianos, Sí. o sea que uno tiene como muchas lecturas, uno tiene muchas sensaciones frente a las obras de Gottschalk. Así que, y después, además de exhibir estas hojas, como de los libros, después él va cobrando como de la bidimensión pasa a la tridimensión. Entonces las arruga, les va dando cuerpo, las va pegando y va conformando como obras que avanzan hacia el espacio. Muy interesante lo que hace Gottschalk. Yo no lo he visto hacer aquí en general en los estilos que se dan o en los artistas, porque bueno, hay artistas que escriben, pero que no escriben sobre estos documentos del pasado, literarios, o sea que tiene como un sustrato cultural muy fuerte. ¿Y hace ¿Sí? mucho Eso, que está con o empezó con este arte? claro, él trabajó por su cuenta mucho tiempo sin querer exhibir, ¿no? Eso pasa a veces a los artistas, que de repente no exhiben. Y bueno, desde hace unos años, que serán 6, 7 años, recién comenzó a exhibir en Georgia, en Suiza, En Italia acaba de estuvo venir también, ¿no? en Italia, acaba de venir de una muestra en Barcelona. Entonces, bueno, expuso, comenzó a exhibir y recién ahora está como exhibiendo. Y bueno, escribimos un hermoso prólogo, le escribió la doctora Elena Oliveras,
otra presentación yo, o sea que de alguna manera estamos valorando mucho lo que está haciendo Gotcha en, en su trabajo, Independientemente realmente. de todo el simbolismo que tiene y todo lo que quiere expresar, la verdad que al ojo, digamos, al ojo que no es avesado ni conocedor, le causa un buen impacto, es lindo para mirar. Pero si yo voy a ver la muestra ahí en la Casa Santander, ¿qué Así es. detalles o elementos específicos debería ver con detenimiento para poder apreciar mejor la obra? Mira, mm, la curaduría la pensamos de una manera bastante simple y pedagógica. Cuando uno entra al espacio, que se puede visitar de 15 a 18 y está en Junín 1321, y además estamos hasta el 13 de septiembre nada más, ¿no? Que falta 2 semanas nomás, esta y la próxima. Em, Nosotros pusimos un libro original y un libro de artista como para que el espectador se dé cuenta en primer término del sistema de trabajo del artista, ¿no? Que todas esas hojas provienen de un libro antiguo allí colocado y pusimos varios libros de artistas. Claro. Después hay toda una pared donde trabajamos con las hojas de los libros. Teníamos 150 hojas que él nos había dado y decidimos nosotros como curadoras armar unas series que se llaman de Fibonacci, que son unas figuras Claro, la espiral. espiraladas, ¿no? En donde se crean como, él les puso senderos de la poesía, como caminos que el espectador va recorriendo a través de estas hojas y que nos llevan como a un laberinto borgiano. Después en el fondo, que es un espacio rojo muy barroco, un espacio rojo muy fuerte, decidimos colgar una obra del espacio. Esa obra se llama En busca del espacio y la colgamos con unos alambres y le pusimos música. ¿Por qué? Porque nos pareció que la obra de Gotcha también estaba relacionada con las vibraciones musicales. Pusimos música georgiana, o sea que cuando uno se acerca a esa obra, le pusimos 2 parlantes y la recorre en derredor, va a ser como una saturación a todos los sentidos, visuales y auditivos y sensoriales también. Y después, en la otra pared, que se enfrenta a todas estas páginas escritas, ya pusimos obras donde se independizaba del plano. Una es La realidad perdida, que realmente aparece dentro de unos papeles blancos como oculta, ¿no? Por eso está perdida. Y terminamos el recorrido con Resurrección. Resurrección es una obra que está dentro de un plástico con todas las hojas rotas que se están desarmando, pero que le teníamos que dar como una esperanza, ¿no? A la humanidad, a la cultura de la humanidad. Una resurrección dentro de polietileno, porque no sabemos el futuro nuestro, pero resurrección al fin. O Dentro sea de que polietileno, está muy sí, bueno. sí, hay un recorrido lógico en la muestra. Sí, es toda una experiencia de todo tipo, no solamente visual, sensorial, auditiva. Realmente Sí, vale la pena. ¿Por qué no nos recordás dónde es, hasta cuándo están y si la entrada es es, gratuita, por supuesto. Es gratuita o porque sea es de que la no vale, universidad. no vale perdérselo, porque No, encima es no, es muy gratuita. recomendable y ha ido mucha gente. Acabamos de Sí, hacer un eso sí me conversatorio dijeron con, que sí, fue con mucha el gente. artista y la verdad que la gente sale como sensibilizada, yo diría esa es la palabra, que es muy bueno sensibilizarse en estos momentos en que Sí, vivimos, la verdad que porque sí. realmente tenemos que tratar de tener, no sé, utopía, aunque sea esperanza, ¿no? Esperanza. Bueno, la esperanza nunca se pierde, me parece. Por Siempre eso, uno por piensa que eso. todo puede mejorar algo, aunque sea. Y Sí, lo bueno es que un artista lo pueda plasmar en su obra. es que es un artista de nuestro tiempo, ¿no? Es un artista contemporáneo, o sea, yo creo que los artistas hoy están comprometidos con lo que pasa en el mundo y cada uno con sus distintos lenguajes o sus distintas posiciones nos hacen reflexionar sobre lo que pasa en nuestros tiempos, ¿no? Y ahí vuelvo a tu arte y poder, porque tanto el Sí, político como el artista
captan, tienen como una sensibilidad especial para captar lo que pasa desde otra dimensión que el hombre común, ¿no? Sí, bueno, lo del político no quisiera entrar en ese tema, porque la verdad que el poder político en la relación con el arte es muy conflictivo. No, pero porque a mí me pareció como que vos, en realidad es una interpretación mía cuando vi lo que vos hacías, como que el poder quiere usar al arte para perpetuarse. No solo para perpetuarse, sí, claro, para también validarse, ¿no? O sea, penetrar en la sociedad. Exactamente, por eso, bueno, no siempre la relación del arte y el poder es fácil, es una relación compleja, No, una relación que tiene muchas aristas. Sobre todo cuando es usado el arte, ¿no? Es decir, suena como usado a veces por los políticos el arte para transmitir sus mensajes, sus ideas, por sus supuesto, ideas sus mensajes, y demás, ¿no? por supuesto, por supuesto. Es decir, supuesto a veces uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué a través de esta música está expresándose? Porque no dice directamente, pero no, es así, estamos viviéndolo en la Argentina también, ¿no? Lo hemos vivido también. Bueno, y en todos los totalitarismos. Sí. Ni que hablar. Bueno, sí, los totalitarismos lo primero que prohíben es la voz de los artistas. En Rusia, la Revolución Rusa... Pero ha habido lamentablemente ha habido muchos artistas que gracias a esa prohibición, maldita prohibición, han logrado salir adelante, ¿no? Es decir, bueno, salieron adelante en maravilloso otros países como porque tuvieron que exiliarse. Sí, pero algunos, por ejemplo, en la época de los zares, los escritores, cómo se las rebuscaban para poder decir lo que querían. Eso me parece maravilloso de los artistas, cómo se las rebuscan para poder decir lo que no dicen, ¿no? Lo que no pueden decir, ¿no? Lo que no pueden decir. Y sin embargo lo dicen. Claro. La verdad que el artista tiene una sensibilidad muy especial, capta todo lo que hay alrededor. Y nosotros tenemos una obra de arte maravillosa, un tango maravilloso, Cambalache, que está siempre de moda, siempre, Mirá que pasan años y si lo cantan es como si lo hubieran escrito hoy para la situación de hoy. Es increíble eso, ¿no? La Biblia y el calefón. La Biblia y el calefón, sí. Así que María del Carmen, nos veremos en Junín 1321 hasta el 13 de septiembre. Entre las 13 y las 18 horas podemos visitar... entre las 15. Entre las 15 y las 18 horas. Hoy estoy mal, digo mal el apellido, no te preocupes, digo mal el horario. No lo que pasa, la verdad que está es un agrandada. Placer. Estoy agrandada, no, estoy grande, que distinto. Lo liquidó a Miguel, el conductor de Miguel es el conductor del programa y hoy nos abandonó. Los escuché a ustedes un ratito antes, sí. Y me sentaron a mí acá de prepo, que no estoy ni preparada. La verdad, porque están preocupados, está saliendo muy bien. Te cuento, la verdad salió corriendo y se sentó ahí. Sí, mentira. No. A pesar de que, bueno, yo soy politóloga, pero a pesar de eso no usurpo poderes. No, por supuesto, pero hay que colaborar con el colega cuando no está, obviamente. Obviamente, siempre. Y todo muy bien. Siempre. Un placer hablar contigo, María del Carmen Magás. Para mí la también, verdad que sos un genio. Mi mayor admiración en todo sentido. Felicitaciones. No tenés por qué, para nada. No, te digo, yo leía quién eras, qué hacías, qué habías hecho, leí una crítica de tu libro, un resumen. Es más, leí un artículo sobre Vergara Leumann que escribiste. Sí, claro. De la Botica del Ángel. La Botica del Ángel. Vergara lo conocí, mirá mi edad, lo conocí. Así que sí, fue un placer conocerlo también. Y también me di cuenta que a vos tenés también cierta admiración por Borges y sus laberintos. Por supuesto. Y los distintos yo que tenemos durante la vida. Los espejos. Veo que, bueno, no hay quien no pueda admirar a Borges en el mundo entero, y más siendo argentino. Así que, bueno, vuelvo a decirte, un placer hablar contigo, María del Carmen.
Ha sido un placer para mí también, así que es mutuo. Bueno. Y muchas gracias por la oportunidad de difundirlo a Gotcha Gallos, que merece ser difundido. Sí, la verdad que sí. Y Así sobre que- todo con semejante propagandista. Sí, porque lo digo de corazón, ¿eh? No, Sí, no es que... se nota la pasión en cómo lo contás y cómo contaste la muestra. La verdad que paseé por la muestra con tu relato. Bueno, mil gracias. Así, bueno, si no podés ir, por lo menos tenés imaginariamente un No, es que recorrido. voy a ir, no lo dudes, voy a ir. Y Fantástico, espero que todos los que fantástico. nos escuchan vayan y más también. Bueno, te esperamos Adiós. entonces. Afital, nuestra marca de fertilizantes agroecológicos, está formulada con ingredientes naturales y orgánicos sin químicos agresivos, cultivos más sanos y nutritivos sin comprometer el medio ambiente, fertilizantes que cuidan de tus cultivos y del planeta. Visita nuestro sitio web en www.afital.com.ar y descubre el poder de la naturaleza en tus cultivos. Afital, cultiva la diferencia. Descubre la belleza natural en nuestro hotel de selva en Puerto Libertad, Misiones. A solo 40 minutos de las majestuosas cataratas del Iguazú, ofrecemos una experiencia única en una reserva natural privada. Disfruta de nuestra piscina, caminatas por la reserva y visita atracciones como la capilla diseñada por Alejandro Bustillo y La Cava, un mural de Eduardo Hoffman. Sumérgete en nuestra biblioteca con más de 2.500 títulos y admira el atardecer desde nuestro mirador. También ofrecemos paseos en lancha y deliciosas comidas con desayuno, almuerzo, cena y noche en la posada. Ven y vive la magia de la selva con nosotros. Puerto Bemberg. Encuéntranos en Instagram como @puerto_bemberg o haz tu reserva por WhatsApp al 37 57 32 48 94. Volvemos acá al aire y ha sido un fin de semana lleno de arte, porque estuvo Bada, estuvo Arteba, y por eso yo te quiero preguntar, Rodolfo, vos que sos especialista en árboles, ¿cómo podemos combinar el árbol con el arte? Bueno, yo creo que el árbol en sí ya es un arte, ¿no? Si mirás un árbol o diversos árboles, cada uno tiene su forma, su paisaje, y en general está en muchísimas pinturas, en la mayor parte de las pinturas, ¿Es verdad? por ejemplo. Después en la fotografía también. Ah, claro. En la fotografía, está en la música, está en general, por ejemplo, vamos a hacer una parte del árbol, que es la madera, los instrumentos como el violín, que es hecho de madera, es decir, todos los instrumentos que son de madera, Sí. se encuentra con una sonoridad y con una capacidad de producir sonidos y mantenerlos muy grande. Cada uno de la guitarra, por ejemplo, instrumento muy popular, está hecho de madera. Ahora, ¿Influye la calidad de la madera? sí, influye la calidad, influye la especie, influye la forma de hacerlo, el corte, etcétera, sobre todo en los violines, ¿no? Que son instrumentos muy delicados en ese sentido. Ahora, el árbol en sí como belleza, y hay distintos tipos y distintos gustos para pintarlos, para fotografiarlos, para vivirlos, ¿no? Y ha acompañado al hombre, el árbol ha acompañado al hombre desde los comienzos, ¿no? El olivo, por ejemplo, es un árbol tradicional de la época de Jesucristo, Claro, todo lo típico de esa relacionado, zona, ¿no? claro, y todo lo relacionado con toda la religión católica, sobre todo, tanto es así que ahora el Papa, donde va de visita, planta un olivo, deja plantado un olivo. Y en la Argentina, en la Plaza de Mayo, hay Sí. un olivo plantado por el Papa, es decir, por el ¿en Papa, serio? por el arzobispo, Bergoglio. El árbol también desde ese punto de vista ha servido para mantener viva la memoria
de algún hecho importante o de alguna intención importante, o históricos, árboles históricos que han pasado. El árbol de Guayaquil donde se entrevistaron Bolívar y San Martín, sí, por ejemplo. Y acá entre nosotros el aromo del perdón. ¿Eso qué es? Es un aromo que había en la casa de Rosa, donde la hija de Rosa iba a pedirle clemencia por algún preso o alguno que estaba detenido, y Rosa estaba ahí descansando y ella aprovechaba para ir a pedir, y generalmente lo conseguía, la conmutación de la pena o dejarlo en libertad. Por eso se llama el árbol del perdón. O sea que tiene alguna especie de magia ese Sí, árbol, ¿no? sí. Porque produjo sus efectos. Sus efectos. El pino de San Lorenzo, por ejemplo. ¿Y eso cuál es? Es el pino que hay en el convento de San Lorenzo, donde se desarrolla la batalla de San Lorenzo. La de Cabral, soldado heroico. La de Cabral, soldado heroico. Ese pino se ha reproducido en la Argentina, y entonces hay retoño de ese pino en muchos lugares. Entre ellos está en la calle Paseo Colón, al donde ¿Paseo comienza, Colón en dónde? Cerca de la Casa de Gobierno. Aquí han abierto hay una calle. ¿Y si quiero ir a verlo, dónde es? Sí, es Paseo Colón y Moreno, más o menos. Y yo iba a la facultad ahí a 2 cuadras, nunca lo vi. Sí, está en el interior, en el jardín. Está en el jardín. Claro, no lo vi porque no entré al jardín. Tenés que ir al jardín a verlo. Después hay, por ejemplo, un árbol que fue el que se puso cuando se inició las plantaciones del Parque Palermo, Parque 3 de Febrero, que está muy cercano a la entrada del jardín japonés. Sí. Hay un árbol en la vereda. ¿Por Sarmiento o por Casares, creo que es? No sé cómo se llama, donde está la boletería del jardín. Donde está la parada del 102, digamos. Tiene una placa. Ahí. Sí, ya sé qué es. Es una magnolia, me parece. Magnolia, sí. Sí, tiene una placa. Bueno, esa magnolia es maravillosa. El árbol en general acompaña al hombre, o lo ha acompañado a través de distintos hechos y como forma de recordarlo. Por ejemplo, en la cancha de polo hay un roble que se plantó cuando la Argentina ganó el campeonato de polo en las Olimpiadas de Los Ángeles. Cuando todavía el polo integraba los deportes que se practican en las Olimpiadas. Ahora lo sacaron porque ganaba siempre Argentina. Exactamente, ese fue el motivo. ¿En serio? Fue el motivo, sí. Porque no hay ganó competencia. 3 o 4 campeonatos seguidos, entonces no había competencia y decidieron no sacarlo. No es justo. No, para nada, pero bueno, es lo que se hizo. Y con respecto entonces al árbol y el arte, vos sabés que la Mona Lisa está pintada sobre una tabla de álamo. No. Es decir, ¿En serio? No está sobre tela, está sobre una tabla de álamo. Y la madera no absorbió la pintura. Y la cantidad de años que lleva, ¿no? Y está perfecta. Es decir, por eso a lo mejor los que atentaron nunca pudieron destruirla. Sí, después, claro, sí. Porque, bueno, tiene un vidrio ahora adelante, ¿no? Sí. Los marcos de los cuadros son de madera, es decir, la madera, el árbol ha acompañado al arte, y en sí mismo también es arte, ¿no? También es, claro. Sirve de modelo para muchísimas cosas, ¿no? A mí lo que me llama la atención del árbol, saliendo del arte, es cómo se adaptan a los distintos climas, porque el pino no es de frío. El hemisferio sur no tiene ninguna conífera, ¿no? Ningún pino. Tiene algunas 2 o 3 que son araucarias. Sí, se adapta. Por eso a veces uno lee en los libros que este árbol es de la zona templada de tal país y que no aguanta más de no sé qué. Para saber si un árbol está o no adaptándose, hay que plantarlo. Hay que ponerlo y cuidarlo, ¿no? Y entonces te vas a dar cuenta que a veces se adapta. Estos árboles que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, la tipa, es de la zona norte. Sin embargo, acá anda perfecto, que es de clima cálido. Claro. Hay una cantidad de plantas que se van adaptando a las circunstancias que le toca vivir.
Por eso los cambios de temperatura son tan malos cuando son a Claro, destiempo, porque cuando a son mí a me ha pasado ver destiempo. en el jardín, por ejemplo, de mi casa, cuando esos veranos de julio, o sea que en invierno parece Sí, verano, sí, de florece repente todo. empieza a florecer Claro. y cambia la temperatura y viene Claro. el frío y digo, pobres plantas. Claro, sí, sí, Pobres por eso plantas. se adaptan. Los árboles en general se adaptan, algunos no, por supuesto, no van a poner en Tierra del Fuego un árbol tropical, pero en general se adaptan al suelo, se adaptan al clima, así que viven la situación de cada uno de los lugares, se modifican para adaptarse a esa situación. Lo que sí buscan los árboles siempre, como todos los seres vivos, perpetuar la especie, inclusive ¿y el cómo? hombre. Y se las arregla para que sus semillas se vayan lejos de donde está el árbol, a los efectos de que la sombra del árbol o lo perjudique. Entonces tiene alitas, tiene especie de plumeros que lo alejan siempre del tronco, digamos, que ¿no? especie de plumero quiere decir que si se viene lo un lleva el viento, viento, se lo lleva el sí. viento, o se lo llevan los pájaros a la semilla para transportarlo a otro lugar. Es decir, siempre buscando que la especie se perpetúe, como todo ser vivo, ¿no? Una vez leí que en esas zonas donde hay muchos duraznos, dátiles, la zona de Siria, de ese tipo de clima, Medio Oriente, se expandió tanto ese tipo de árboles porque la gente comía la fruta y tiraba la semilla. Sí. Y esa semilla, lo mismo... Exacto, sí, es perfecto. Yo, mi casa, la cocina, da como una especie de cantero, donde yo cada durazno que comí, cada ciruela que comí, cada limón, cada naranja, cada mandarina, iba y tiraba la semilla durante 30 años y nunca creció nada. ¿Por qué a mí no me dio resultado el método? Primero porque a lo mejor en el lugar donde vos las tirabas el suelo era muy duro y entonces... No, le crece cualquier cosa, Tierra Negra, provincia de Buenos Aires. Es extraño que, no digo el durazno, porque el durazno necesita un periodo del el carozo estar enterrado, ¿no? Para que se abra, para que pueda podrirse. Sí, se he sembrado carozos de durazno por todos lados, no dio resultado. O sea que fue por el tipo de suelo, es arcilloso el suelo. Bueno, eso puede ser. Le daba la sombra, humedad. Tenía mucha sombra. La humedad tal vez. La humedad. Por ejemplo, es raro que no haya germinado la semilla del limonero, de la naranja, que esas son más fáciles de germinar, ¿no? En general, las plantas que tienen semillas de ese tipo se reproducen muy fácilmente. Yo siempre pensé que el limonero, tengo varios limoneros, mandarina, naranja, pero yo pensé que el limonero se reproducía por esqueje. No, las plantas se pueden reproducir por semilla. Sí. Vas a tener una planta, el problema es que el fruto que te va a dar no va a ser exactamente igual al de donde vos sacaste la semilla, va a haber una gran dispersión. En cambio, si lo haces por esqueje o por un pedacito de tallo, sí, le van a nacer raíces abajo y hojitas y vas a tener un fruto exactamente igual a donde sacaste el pedacito de madera. Es decir, esa es la diferencia de la multiplicación sexual, que sería la de la semilla, y la agámica o asexual, que sería la del esqueje, el de la estaca o el del gajo de clavel o el rosal, que también se suele hacer de esa manera. Es decir, en esos casos vas a tener una planta exactamente igual a la planta madre. En cambio, en el otro vas a tener una dispersión genética que se produce porque no todas las semillas son iguales. Tenés una planta con mucha fruta y vas a tener algunas parecidas a esa fruta, otras no, más chicas, más grandes, una dispersión, ¿no? Por eso, en general, los frutales se multiplican. Por ejemplo, vamos a poner el caso del durazno. Vos tenés un durazno muy lindo, grande, qué sé yo. Entonces, en el vivero, ¿qué hacen? Ponen el carozo, nace la planta, cuando tiene más o menos 1 metro, un tallito más o menos no muy grueso, se injerta con un pedacito de yema. Que estoy aprendiendo, ¿eh? Con un pedacito de yema
que es el caso que vos me decís del árbol cuyo fruto quiero tener. Entonces la rama que salga de ahí, que va a ser el árbol, va a tener un durazno exactamente igual al que vos estás buscando. Llego a mi casa y planto semillas de durazno. Vamos a una tanda y volvemos. Vamos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Y volvemos después de haber escuchado Maravillosa esta noche. ¿Será maravillosa esta noche? Y esperemos que sí, ¿viste? Siempre hay una esperanza. ¿Serán maravillosos los créditos que dan los bancos? Y si es así, ¿por qué la gente no los saca? Vamos a hablar con Mariela Mosiulski, que nos va a iluminar la tarde con este tema. Buenas tardes, Mariela. Carolina te habla. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Contame un poco cómo es el tema de este... Vos sos psicóloga. Sí. Y psicóloga social. Sí, exactamente. Y te ocupás de investigaciones de mercado y opinión pública, además de haber fundado empresas, de todo, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se llama la empresa tuya? Trendcity. La empresa se llama Trendcity, porque nosotros, además de hacer estudios de mercado ad hoc sobre distintos segmentos de la población para entender sus motivaciones, cómo consumen, aspiraciones, expectativas y testear muchos temas para distintas marcas, también analizamos tendencias socioculturales, por eso Trendcity se llama la constructora, y como decías, estudio psicología y psicología social y después hice posgrados más relacionados a opinión pública, investigación de mercado y temas de negocios. Y en este caso, que me estaban comenzando a hablar de los créditos, hicimos un estudio de 1000 casos en Argentina, también lo hicimos en Colombia y en México, junto con Ualá. En Colombia y en México todavía no se presentó, pero en Argentina acabamos de presentarlo. Y lo que vimos, básicamente, es que el vínculo con el crédito está muy atravesado por temores, inseguridades, pocas herramientas para poder evaluar qué es más conveniente. La educación financiera no es muy sólida en nuestra región en general y en nuestro país. Y también, bueno, una historia de desencuentros, digamos, con las entidades financieras. Y también hay muchas dudas acerca si les darían a cada uno un préstamo, un crédito, qué se necesita, cuáles son las condiciones, los plazos, las comisiones, bueno, todos los temas que no son tan fáciles de entender. Y bueno, un gran porcentaje preferiría, en todo caso, pedirle plata prestada a sus amigos o familiares y no a una entidad financiera. O también quedan algunos preconceptos. Por ejemplo, creer que solamente las personas bancarizadas pueden acceder a préstamos y créditos, y hoy esto ya no es así. Hay nuevos jugadores, hay muchas fintech, por ejemplo, que ya están más familiarizadas los jóvenes porque las tienen en sus celulares, que como Ualá, por ejemplo, que están dando créditos y de una manera más facilitada. Sí, claro. Rodolfo Estela te habla. Lo que pasa es que la gente más grande tiene una experiencia muy negativa sobre el tema créditos bancarios, ¿no? Sí, en la Argentina. Y además también la gente más grande siempre ha sido más conservadora desde ese punto de vista, no quiere tener deuda. Vos fíjate que los impuestos, en general las personas mayores lo pagan antes que los más jóvenes, ¿no? Uno cuando es más joven dice, bueno, después lo pago. En cambio la persona mayor no quiere tener deudas. Y tenemos la experiencia los grandes de la 1050, ¿no? Que dejó... Desde ahí y varias cosas más. Claro. Por eso en la Argentina el tema de pedir un crédito se asocia más a un problema que alguien tiene, además que a una posibilidad de financiarse. Se perdió un sistema de crédito al que tenían acceso casi todas las personas más o menos de clase media para abajo, que eran los créditos que otorgaba la Caja de Ahorro cuando era
nacional, ¿no? Es decir, tenías un ahorro que, bueno, podía servir o no, pero le otorgaba crédito a las personas, créditos pequeños, y bueno, se pagaban bastante fácil, se podían llegar a pagar, ¿no? Esto ha llevado, lo que muy bien decís vos, de esa inseguridad, que prefieren pedirle dinero a un amigo, a un pariente, antes de ir al banco. La otra, que muy bien también lo dijiste, no estamos muy, digamos, convencidos de ir al banco a pedir un crédito. Uno siempre está medio temeroso. Los jóvenes en ese sentido tienen más tranquilidad, tienen más mecánica, están más gimnasia bancaria, más adecuada, ¿no? Ahora, vos en este momento, los bancos, ¿qué tipo de crédito podrían otorgar que sean accesibles, digamos, que sean atractivos para las personas? Sí, bueno, lo que las personas están evaluando en primer lugar en Argentina es la tasa de interés. Entonces, a medida que la tasa de interés vaya bajando, eso va a ser, supuestamente, creemos, ¿no? un aliciente. Otro tema que pesa, y eso es más difícil de cambiar la percepción, es la inestabilidad del país en un 17%. O sea, la tasa de interés un 22%, la inestabilidad del país un 17%, y el temor al endeudamiento un 13%. Estas son las principales barreras para los argentinos. Y como decías antes, volviendo a los jóvenes, si bien los jóvenes no tienen la experiencia de haber pedido crédito por la edad, sí tienen la experiencia de manejarse con la tecnología o de seguir a algunos gurúes, influencers, manejarse con sus billeteras virtuales, tratar de mantenerlas más tiempo para que no se desvalorice su dinero. Entonces, la dinámica que van a tener que adoptar, y que muchos bancos también lo están haciendo, pero en ese sentido las fintech fueron quienes trajeron estos cambios al mercado, es la agilidad, la rapidez, la transparencia, que, bueno, todo eso de ir a un banco, llenar muchas solicitudes, etcétera, es algo que los jóvenes que son nativos digitales no están habituados ni es amigable para ellos. Entonces, los cambios afectan a todo el mercado financiero a partir de toda esta revolución tecnológica. Eso en cuanto a la facilidad y a la digamos, cercanía que pueden tener con este tema, con las instituciones financieras. Pero bueno, las condiciones van a depender de la economía de cada país. En Argentina lo que se está buscando es ver en qué momento la tasa de interés es más conveniente, entender el tema de los plazos y todo esto que comentábamos de condiciones, qué condiciones, claro, toda esa letra chica. Claro, y hay sistemas, por ejemplo, yo lo veo en el tema agrícola, ¿no? Los productores, con esto de la tarjeta agro, que en general tienen 2 o 3 bancos, donde el interés es del 25% y el crédito es a 12 meses. Entonces se animan a comprar cosas endeudándose con el banco a través de esta tarjeta, porque el interés, como ves, es bastante accesible y además el plazo es bastante prudente también. Entonces ahí sí está facilitado todo, porque lo único que tienen que hacer es presentar la tarjeta de crédito, que más que crédito es un préstamo, ¿no? Claro. Estos sistemas, me parece, como decís vos, van a facilitar el acceso al crédito, ¿no? Sí. Sí. La búsqueda hoy es una búsqueda con más cantidad de opciones también. Y otro tema interesante relacionado con lo que comentabas es que preguntamos ¿para qué pedirían un crédito? Y ahí vimos que, y acá es donde está la paradoja, ¿no? Porque por un lado, pedir un crédito en Argentina está asociado a un problema, hay mucho temor a endeudarse, pero cuando les preguntamos si pudieran, y porque muchos creen que tampoco accederían, si pudieran acceder, ¿para qué les gustaría? Un 50% dice para invertir en algún emprendimiento, que puede ser un emprendimiento nuevo o un emprendimiento que ya tienen.
casi 4 de cada 10, un 39% en Argentina, para adquisición de bienes. Por ejemplo, puede ser desde una vivienda, en cada nivel socioeconómico, por ejemplo, por supuesto es diferente, pero también un auto, una moto, una bicicleta, una computadora, un nuevo celular, todo tipo de bienes. Un 25% para gastos inesperados, como por ejemplo que tener que hacer una refacción en el hogar, tener un problema, o en el auto, por ejemplo, o una mudanza, o cubrir cualquier gasto que sea inesperado. Y un 24%, un 22% en Argentina para pagar otras deudas, que pueden ser incluso deudas de la tarjeta de crédito, porque no pagaron el total, pagaron el mínimo, se les fue acumulando en un año donde no se pudo recuperar el valor del salario con la inflación acumulada. Entonces, a veces también por no calcular exactamente los intereses, hay un porcentaje de la población que está endeudado y el crédito un buen crédito a una buena tasa y con condiciones convenientes lo podría usar también para pagar deudas. O sea, esto es casi un cuarto de las personas ¿no? de esta población. Y entonces, quiere decir que si tuvieran la seguridad de que las condiciones son buenas y que cumplen con lo que se pide para llegar a tener un crédito, a la mayoría de la población le vendría bien. Reconocen también que tener crédito es importante para el crecimiento de un país o de los jóvenes. Por ejemplo, hay mucha preocupación por la economía de los jóvenes, que puedan consolidarla, que puedan tener justamente su propia economía, y creen que debería haber posibilidades para que puedan acceder, por ejemplo, a una vivienda propia, con un crédito hipotecario, o para impulsar su desarrollo con estudios, por ejemplo. Así que el deseo está. Una pregunta que no sé si lo sabrás o no, pero uno siempre cuando se va a averiguar al banco, son tantas las condiciones, tanto las garantías y esto y lo otro, que la verdad que uno sale diciendo si cumpliera todos estos requisitos no necesitaría pedir un crédito. ¿Las fintech tienen las mismas condiciones o es más fácil? En general se trabaja mucho en facilitar el acceso, en hacer más accesible, y justamente a partir de este estudio, en este caso Ualá presentó nuevas herramientas y de todo tipo de herramientas relacionadas con la tecnología, con la inteligencia artificial, y de manera de que los más jóvenes también puedan tener como un historial crediticio a partir de conocerlos de otras formas. No necesariamente la forma tradicional en la que se llegaba a tener un historial crediticio. Claro. Hoy hay muchas herramientas para conocer qué consumen las personas, cómo pagan, si son cumplidores. Sí, muchos jóvenes trabajan para empresas extranjeras también. Entonces eso me parece también, como que tampoco es fácil, ¿no? Porque al tributar afuera o no tributar, porque les pagan en una cuenta afuera, acá no tributan, eso me parece que en nuestro país sería como un ingreso en negro, ¿no? Entonces tampoco es fácil en ese sentido, ¿o no es así? Sí, pero eso es un porcentaje muy pequeño de la población, pensando en la población en general, pero sí se sabe si los jóvenes, por ejemplo, qué gastos tienen, qué pagan con sus billeteras virtuales, claro, qué consumen, qué salidas, qué compran, si pagan servicios, si pagan streaming. Bueno, como todos sabemos, ¿no? Hoy los algoritmos, la inteligencia artificial, hoy se sabe hasta lo que uno piensa. Mucho de cada uno. Es peligroso pensar. En este caso se usa para un fin que sería dar la posibilidad de acceder a un préstamo si lo necesitaran. Quería hacerte otra pregunta, pero que me parece que está dentro de lo que vos estás especializada, y es la situación del consumo y las marcas. ¿Bajó el consumo o bajó la calidad de lo que uno compra?
Ambas cosas. En muchas categorías bajó el consumo, por ejemplo, bajó mucho el consumo de la carne, por ejemplo. Sí. Y también por un lado, se va como extendiendo el tiempo en el que reemplazan algunos consumos, ¿no? En el que bueno, que hacen las compras, ¿no? Las compras son como menos habituales y un ticket promedio más chico, porque no existe eso de la compra grande para ahorrar gastando, ¿no? En el caso de la carne, la compran con menor frecuencia, cambian los cortes de carne, por ejemplo, cortes más baratos, y también se reemplaza más por pollo, por cerdo, por legumbres, por otro tipo de alimentos que proporcionen, por ejemplo, proteínas, pero que sean más accesibles. Y lo mismo ocurre con marcas que van creciendo, las segundas y terceras marcas o marcas propias, si la ecuación, digamos, de precio-calidad es una calidad aceptable. Y bueno, hubo todo un aprendizaje en los consumidores. Cuando hablas de marcas propias, hablas de los supermercados que tienen sus propias marcas. Claro, claro. Sí. Claro, que uno antes pensaba tal vez que no era de buena calidad y después uno lo prueba y dice, pero es tan bueno como el otro y vale la mitad. Claro, claro. Por eso, en algunos casos, si hay hay una satisfacción real con estas nuevas marcas, es posible que después terminen siendo las marcas que se queden en la familia. Y que vuelvan a ser caras también, que pasen a ser marcas caras. O que se vuelvan a las otras marcas, pero también hay primeras marcas que están haciendo muchas iniciativas para que la gente tenga accesibilidad, para que no las abandonen. Para que haya una especie de fidelidad. Claro, exactamente. Hay todo tipo de ofertas, o por el día, o 2 por 1, o el segundo con menor precio, o pagando con tal tarjeta, pagando con tal billetera. Es todo una investigación previa que hay que hacer para que rinda más, pero hay muchas iniciativas. Si uno tuviera tiempo ahorraría un montón de plata porque compro el azúcar en tal lugar, el otro que tengo la tarjeta tal que me hace el 20% y el miércoles que si soy empleado de tal lado y los descuentos son impresionantes. La cuestión, ¿sabes qué me da la sensación a mí? Que si uno no tiene ninguna de esas cosas es un tarado porque compra todo más caro. Tuvimos una señora que decía, caminen chicas, caminen buscando precios. Sí, era un genio, era genio. Ahora, ustedes que han hecho encuestas, veo de distintos tipos, ¿hay mucha diferencia entre los precios en las provincias y en la capital? Me refiero al tema de alimentos. Bueno, no tenemos relevamientos exactos porque aparte dependen de cada canal, en cada supermercado o en los mercados de cercanía. Hay mucha dispersión de precios incluso dentro de lo que es Capital y Gran Buenos Aires. Sí. Impresionante de en 2 cuadras tener la mitad de precio una cosa que la otra. Bueno, sí, eso también lo vemos en las investigaciones, la gente habla de eso, por eso, además de caminar la calle, como decíamos recién, se camina dentro de la computadora buscando o del teléfono las opciones. Es verdad. Teniendo muy en cuenta cuándo cierra la tarjeta, cuándo puedo comprar, si hay promociones por tal billetera virtual o por tal banco, también tenerlo en cuenta y bueno, y hasta tener chats dentro de la familia para, bueno, vi esto más barato o con amigos. Hay mucha consulta entre pares también, para ver lo que, bueno, ya venía ocurriendo en el 2001 y después también juntarse para ir a comprar o al mercado central, a alguna feria, también los mayoristas que empezaron a usarse también. Obviamente hay que tener un ticket promedio un poco más alto, hay que tener transporte, pero se hacen y también, bueno, búsqueda de comprar usados, canjes, trueques, bueno, todo tipo de estrategias para superar un momento difícil, para llegar a cubrir los consumos de cada estrato de nivel socioeconómico. Mariela, ¿vas a ser mi gurú económico?
Cuando tengo que comprar un calefón, así que te voy a llamar para que me hagas un estudio de mercado, porque uno no puede quedarse con lo primero que ve. Y te agradezco un montón que te hayas comunicado con nosotros. Y bueno, vamos a estar al pendiente y espero que vos también de la suba y baja de precios para volver a asesorarnos. Sí, nos tenés que ayudar a ver cómo hacemos. En realidad es muy interesante lo que ustedes hacen y me parece que la publicación de esas cosas también es muy importante, ¿no? Para saber cómo movernos. Sí, bueno, les agradezco mucho. No, por favor, gracias. Gracias y buenas tardes. Hablamos con Mariela Mosiulski sobre consumo, sobre hábitos de consumo y sobre acceso al crédito. Afital, nuestra marca de fertilizantes agroecológicos, está formulada con ingredientes naturales y orgánicos sin químicos agresivos, cultivos más sanos y nutritivos sin comprometer el medio ambiente, fertilizantes que cuidan de tus cultivos y del planeta. Visita nuestro sitio web en www.afital.com.ar y descubre el poder de la naturaleza en tus cultivos. Afital, cultiva la diferencia. Descubre la belleza natural en nuestro hotel de selva en Puerto Libertad, Misiones. A solo 40 minutos de las majestuosas cataratas del Iguazú, ofrecemos una experiencia única en una reserva natural privada. Disfruta de nuestra piscina, caminatas por la reserva y visita atracciones como la capilla diseñada por Alejandro Bustillo y La Cava, un mural de Eduardo Hoffman. Sumérgete en nuestra biblioteca con más de 2.500 títulos y admira el atardecer desde nuestro mirador. También ofrecemos paseos en lancha y deliciosas comidas con desayuno, almuerzo, cena y noche en la posada. Ven y vive la magia de la selva con nosotros. Puerto Bemberg. Encuéntranos en Instagram como @puerto_Bemberg o haz tu reserva por WhatsApp al 37 57 32 48 94. Hemos vuelto sin la presencia del señor Miguel Sorraquín, el cual nos ha abandonado. Se fue, vaya a saber uno a dónde. ¿Dónde estará, no? Se andará por los matorrales. Y nos ha dejado acá a Rodolfo y a mí, y nos hemos olvidado de dar el WhatsApp, claro. ¿Cómo es el dicho? Cuando el gato se va, los ratones se divierten. Bueno, así que vamos a dar nuestro WhatsApp, que es 11 55 77 1192. Y el Instagram es @más2radio. Para todos aquellos que quieran criticar a Miguel Sorraquín, están invitados. Me parece muy bien. Te cuento algo, Rodolfo. Sí. Vos sabés que ayer se reunió la mesa política del gobierno. Se reunió la mesa política del gobierno con los principales ministros. Y esto sería una cosa que no haría falta difundirlo, pero el mismo gobierno se ocupó de difundirlo como diciendo quiénes son los importantes de este gobierno, porque se anda diciendo que algunos ministros se irían. O no quiénes son importantes para el gobierno, sino quiénes son importantes para Milei. Porque daría la impresión que este gobierno se está volviendo un poco autocrático. ¿Vos qué opinás? No, yo creo que las reuniones de gabinete, que sería esta reunión, digamos, corresponde a eso, me parece, ¿no? Tendría que ser una costumbre, depende, claro, de cada presidente, pero lo normal es que por lo menos de vez en cuando se reúnan para saber cómo funcionan todos coordinadamente, ¿no? Y los rumores y las internas, mira, a mí lo que me está doliendo profundamente es que el país está en una crisis, no de ahora, hace ya un montón de tiempo, de años, que está en una crisis cada vez peor, con una cantidad de pobres que realmente nos debería dar vergüenza, con gente que duerme en la calle, pero repito, desde hace muchos años, y los políticos siguen discutiendo si voy a ser presidente de esta comisión, si me van a echar, si me quiero ir. Se olvidaron de la gente, decís. Se olvidaron de la gente, se olvidaron para qué fueron elegidos, sobre todo aquellos que fueron elegidos.
que son los congresistas, es decir, senadores y diputados, y las autoridades, presidentes, gobernadores, han sido elegidos para favorecer y para tratar de ayudar a esta situación. Tendríamos que dejar ya de pensar en pequeños detalles, en pequeñas cosas, egoísmo, que toda la vida han sucedido, pero hoy estamos en crisis, muchachos. Tienen que ponerse a trabajar en tratar de evitar y de salir de esta crisis. Eso es lo que tienen que hacer. Se queja la gente de que le pagan mucho, poco a los diputados, senadores. No me importa cuánto le pagan, lo que me importa es que trabajen, porque algunos son caros por 2 pesos y otros son baratos por lo que cobran. Claro, sí, no, con lo que ganan y la cantidad de horas que trabaja, la verdad que las horas de diputados y senadores vale oro la hora. Por eso digo, no puede ser de que trabajen una vez por semana. Tienen que venir, de quedarse en Buenos Aires, se van de vuelta, está bien, para saber las necesidades de sus provincias, pero el problema es que han sido votados para que trabajen acá y tienen que trabajar. Así que la reunión esta que decís vos, para ver cuáles ministros son aceptados más por el presidente. Y este presidente no anda con muchas vueltas, se ve. Cuando la cosa no le gusta, chao. Dicen que está enojado con algunos, así que según dicen las malas lenguas, habría algunos que se estarían yendo. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Viste que el gobierno no es calmo. Es como que todo el tiempo hay conflictos internos donde uno a veces piensa si no se los están inventando. ¿Vos crees que Milei asusa este tipo de conflictos entre sus propios partidarios o busca la calma? No, yo creo que estos conflictos, sobre todo cuando se hacen públicos, ¿no? Estos conflictos le ayudan en el sentido de que los principales problemas, que son los económicos y algunos otros muy importantes, pasan un poco de costado cuando empezamos con las novelas, ¿no? Que esta señora o este señor anduvo con la otra y el otro con la otra y este señor se va a ir porque no le cayó bien. Es decir, toda esta especie de novela interna, en este caso creo que le ayuda. No sé si él lo está promocionando, ¿sí? Pero lo que sí sé que le ayuda. Sin duda. El hecho de que su bloque, por ejemplo, en senadores, que de 7 ahora son 6, después van a ser 5. Esa sí que no lo entendí. Que se fuera Paoltroni, por ejemplo. Eso no lo entiendo. Porque se peleó con el señor Caputo. Por eso no lo entiendo. Porque si son 14, lo menos que pueden hacer es estar unidos, aunque sea unidos para las cosas importantes. Se pueden pelear, pero no llevar al extremo de tener que lo expulsan, que se va. O la que hizo el monobloque, Arrieta, claro. Creo que hizo el monobloque, ella se fue. Es como que, por eso mi pregunta es, ¿está mal asesorado o son las malas decisiones del presidente las que provocan que haya una pelea entre sus propios partidarios? Bueno, digamos. Creo que son las dos cosas. A veces el presidente toma decisiones que algunos de sus ministros no están de acuerdo, y acá si no estás de acuerdo te tenés que ir, no hay ninguna duda. En este gobierno no hay la flexibilidad de bueno, pobre, se equivocó. El que se equivocó se va, me parece. Y otra pregunta, Santiago Caputo, acá porque parece que vivimos en Caputolandia, ¿no? Sí. Santiago Caputo fue respaldado totalmente por el gobierno, o sea, por Milei. Es más, me daría la sensación a mí que todo aquel que está en contra de Caputo, Santiago, es igual que estar en contra de Milei Javier. Claro, lo que pasa es que... Ya sea gente del gobierno o de la oposición, no importa, ¿eh? Sí, lo que pasa es que siempre ha sucedido que el presidente tiene a alguien a su lado o cerca a quien escucha porque le tiene confianza, porque lo conoce hace muchos años, por distintos motivos. Eso es lógico, es un eso es lógico.
un asesor principal, lo que lo escucha y hace, a veces sigue sus consejos. En este caso me hace acordar lo que pasaba con Macri y el jefe de gabinete que tenía Peña. Que Peña era bastante cerrado, en el sentido de que a veces el poder los lleva a pensar que es la única verdad la que dicen ellos, ¿no? Y en este caso me parece que Caputo tiene un poder muy grande. Y además ha ubicado gente de él en todos los niveles del Estado, en ministerios, secretarías, organismos. Claro, y si este país estuviera en una situación normal, todo esto sería bastante divertido, sería una cosa agradable. Argentina es un país donde uno no se puede aburrir nunca. Pero estamos en la lona directamente, y entonces basta ya de peleas, de cosas, basta, me parece. Cuando uno acepta, porque acá nadie le pone un revólver en la sien para hacer. Si vos aceptás ser senador, tenés que ser consecuente con toda esa línea de pensamiento por la cual vos subiste, si no podés ser senador. Claro. Si vamos a tener un monobloc de cada uno de los diputados, porque el monobloc también desde otro punto de vista nos afecta, el económico. Cuando se abre un monobloc tiene secretario, tiene secretaria. No, igual lo tienen, igual lo tienen. Un montón de gente ahí alrededor. Si son incapaces, que no sean, si necesitan tanto asesor para hacer las leyes, quiere decir que no son capaces. Si no son capaces, que no se presenten. Y además el legislador, que tiene asesores, que no sé por qué tiene tantos, pero tiene. Y porque son incapaces. Debería tener proyectos todos los días, porque lo único que tiene que hacer es decirle al asesor, mira, necesito que me hagas un proyecto de ley para tal cosa. Es decir, toda la gente tiene derecho a saber lo que está sucediendo, y entonces todas estas peleas internas que se hacen públicas terminan distrayendo la situación más grave, que es la que tenemos que solucionar, la de la gente. Y otra pregunta. Viste que creo que fue en una rueda de prensa, en un reportaje, no sé, se preguntaron sobre quién había financiado los caniles de los perros de Milei. Dicen que esto motivó de que se hiciera un decreto limitando el acceso a la información pública. Es una ley que se dictó durante el gobierno de Macri, por la cual nosotros, entrando, podemos saber cuál es el patrimonio de un legislador, de un funcionario público, podemos saber en cuánto se ha incrementado de acuerdo a sus declaraciones juradas. ¿Qué opinás de esto? Dicen que esto fue una funcionaria fiel a Caputo, María Ibarzábal Murphy, la que es la ideóloga de este decreto de vedar el acceso a la información pública a todos los ciudadanos. Mira, yo creo lo siguiente: cuando una persona es elegida, supongamos, presidente, a partir de ese momento dejó de tener vida privada. Obvio. Inclusive vida privada, porque es presidente las 24 horas. Entonces, lo que haga el presidente o lo que le suceda al presidente es público. ¿Es público? Es público. La salud del presidente es pública. Si el presidente tiene algún problema de salud, debe ser informado. Y si Susito González va a comer con el hijo a Olivos también. Lamentablemente tienen todo el derecho de informarlo, porque el presidente es una persona pública a las 24 horas. Claro. Y lo mismo sucede con aquellos que han sido elegidos para funciones como senador, diputado, etcétera. La vida dejó de ser privada, dejó de tener una vida privada. El público tiene derecho a saber qué es lo que le pasa, qué hace, qué no hace el señor que fue elegido para eso. Claro, dicen que Milei no quiere que le pregunten sobre los perros, pero mirá esto. Además, vos sabés que esto fue concomitante con un pedido de
informe sobre cuánto ganaba Santiago Caputo, que parece que gana alrededor de 2 millones de pesos porque él es una especie de asesor de Karina Milei. Entonces saltaron con que Milei no quiere que se sepa, que le pregunten sobre los perros, pero parecería que tampoco le gusta que le pregunten sobre Santiago Caputo. Yo entiendo que son dos cosas distintas. A mí me parece que estar preguntando sobre los perros, sobre quién le puso el canil, quién le da de comer, cuánto les cuesta, son detalles que, si bien es cierto, deben ser públicos también, pero no tienen nada que ver son cosas mínimas, no tienen que ver con la importancia que tiene lo que está sucediendo. Es decir, hay cosas muy importantes que están sucediendo y estas pequeñas cosas pueden distraer la atención. Ahora, con respecto a saber cómo es el presupuesto de la Casa de Olivos, etcétera, me parece que sí, que hay todo el derecho de saberlo. Obvio. Es más, si no tuviéramos acceso a la información pública, nunca nos hubiéramos enterado de qué pasó realmente con la fiesta de Olivos. Claro. Nunca nos hubiéramos enterado quiénes entraban a Olivos durante la pandemia y quiénes no. Nunca nos hubiéramos enterado no nos podríamos enterar de en cuánto se enriquecieron algunos políticos malavidamente. Hay un montón de cosas que nosotros como ciudadanos tenemos derecho a estar informados, o si queremos información, a poder obtenerla. Claro. Por ejemplo, el saber el patrimonio de cada uno cuando entra y cuando sale, eso está no solo legislado, sino es un delito. Cuando se va de la función o anualmente tiene que presentar una declaración jurada de sus nuevos bienes, y si encuentran que hay cosas raras, tiene la obligación como funcionario, la gente de la Secretaría dedicada justamente a eso, a controlar el patrimonio de los funcionarios cuando entran a las funciones y cuando se van. ¿Qué diferencia hay si han tenido actos de ingresos a su patrimonio no tan santos, ¿no? La cuestión que Milei firmó el decreto para coartar el acceso a la opinión pública, a la información pública, perdón, no a la opinión, sino sí. fue como un desliz a la información pública. Algunos dicen que no es culpa de Milei, pero el que lo firmó fue Milei, salvo que alguien le robe el token y firme por él, fue por él. La firma del presidente, sin duda, lo hace responsable de todo lo que firma. Y ya hay quejas de distintas ONG, y además yo creo que es inconstitucional, porque la Constitución dice y todas las leyes dicen que un decreto no puede derogar una ley ni modificarla en su esencia, y esto está modificando en su esencia a la ley de acceso a la información pública. Entonces es complicado. Y hablando de que no tendríamos... perdóname, sí. Pero más complicado es también porque este gobierno, y es su eslogan, la libertad, ¿no? Claro. Es decir, si hay libertad para tiene que haber información. Tiene que haber libertad para acceder a la información. Claro, además, ¿cómo podemos ejercer nuestra libertad si no estamos informados? Excepto, no hay derecho a querer tener la información cuando se trata de cosas sensibles al Estado, por ejemplo, cosas con respecto a la política exterior, obvio, las cuestiones de defensa o de seguridad, pero esto es otra cosa. Eso no hay derecho a querer que nos digan todo lo que tienen con respecto a esos temas, ¿no? No, esto es una cosa totalmente distinta. ¿Y lo escuchaste a Martín Guzmán? Sí, teníamos ganas ¿Ganas de qué? ¿De agarrarlo a Alberto o a Martín Guzmán? Es que me siento tan ridículo, habiendo quedado un año ahí encerrado, mirando por el balcón, cantando el himno nacional. Todo porque las encuestas decían que la gente lo quería. Y además, hay una cosa que estuvo muy bien ayer el doctor Sin en uno de sus programas. Sí, quería aclarar que Martín Guzmán habló de la cuarentena y dijo que... la cuarentena se extendió porque las encuestas daban bien. Entonces,
como las encuestas daban bien, no tuvieron más tiempo encerrados. Pero hay unos señores culpables que no salen a relucir, que son todos los profesionales médicos, científicos, que acompañaron al presidente. Los opinólogos. Eran un montón, eran unos cuantos. Acompañaron al presidente en esta extrema encierro durante no sé cuánto, que al final fue por razones políticas. Esos señores, inclusive algunos aparecen en televisión, hay médicos que aparecen en televisión, científicos, de los que estuvieron diciéndole a Fernández que no tenían, por lo menos se quedaron callados. Yo no sé si ellos lo asesoraron o no. Eso ya lo vamos a saber. ¿Sabés por qué? Porque Yamil Santoro, que es un legislador, hizo una denuncia contra Alberto Fernández, contra el delincuente de Alberto Fernández, porque si fue así, yo lo calificaría de delincuente, para mí, va por mí esto, ¿no? Hizo una denuncia por restricción a la libertad y además se va a pedir el teléfono que tiene retenido, que no sé si se lo devolvieron o no a Alberto Fernández por el tema de Fabiola Yáñez, pero que se auditen las llamadas y las conversaciones con los infectólogos. Claro. A ver si los infectólogos le decían, ya podés largarlos a la calle a todos, y él no lo hizo. Largaba. Si es así, los infectólogos debieron haber salido a la calle. Los infectólogos deberían haber salido a hablar. A decir. No, bueno, pero es quién le pone el cascabel al gato. Hoy estamos con los dichos de los gatos. Bueno, pero si vos sos profesional y de cierto nivel, para estar ahí tenés que tener un muy buen nivel. Lo menos que podés hacer es decir, mire, nosotros estamos aconsejando que se abran. El presidente quiere seguir, es problema del presidente. No, así no puede ser. No puede ser que haya gente que haya tenido la obligación de decirnos, mire, esto está bien, se terminó. Sí, no, la verdad, bueno, espero que esto llegue a buen puerto y es otro problema. Pobre Alberto Fernández, está lleno de problemas. Otro problema para Alberto Fernández. Hablando de otra cosa y siguiendo hablando de Milei, ¿cómo ves esto de planchar el dólar? Porque obviamente el dólar está planchado, y que haya una cierta estabilidad económica y sin embargo haya un estallido político. ¿Por qué cuando la economía está más o menos tranquila estalla la política y cuando estalla la política la economía está más o menos tranquila? ¿O no lo ves así? No, yo lo que veo es que cuando los políticos necesitan resurgir, digamos, sí, tienen que haber problemas para poder criticar. Si la economía está estabilizada, por ahí no pueden entrar, porque no hay posibilidades de ¿qué vamos a criticar? ¿Que la inflación sube? No, la inflación está bajando. ¿Qué otra cosa vamos a criticar? Entonces aparecen estos otros problemas, ¿no? Pero vos decís que los problemas los provoca la oposición. No. Porque recién decíamos que en realidad los problemas son dentro del propio gobierno. No, están dentro del propio gobierno, pero se incentiva, digamos, la oposición los aprovecha sin duda. Vos has visto que la oposición está, no digo tranquila. Tensa calma. Está en calma, está como aquel que espera que entre los muchachos se peleen entre ellos y después yo saco partido, ¿no? Eso es lo que está sucediendo en este momento. Están esperando que termine la pelea a ver quiénes quedan vivos dentro del gobierno. A ver quiénes quedan vivos. Y mirá esta comparación que escuché de alguien que dice que Milei es como Perón en el sentido de que sube y ya en el poder arma su propio partido. No sube con un partido ya armado, como pudo haber sido, no sé, Néstor Kirchner, que subió con el peronismo, sino que él sube sin un partido y está armando su propio partido. ¿Eso vos lo calificarías como un buen político? ¿Y te parece acertada la comparación con Perón? No, la comparación con Perón no me parece acertada por varios motivos. Primero, por la situación general. Cuando Perón se basó en los sindicatos,
Perón lo que Sí. hizo, su partido lo hizo. Bueno, sí, cada con los uno sindicatos. con los elementos que tiene a mano, pero el modus Perón operandi de no subió- tener partido y armarlo ya desde el poder. Pensá que Perón subió con una boleta que decía Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Ese fue el partido mayoritario que lo llevó, aunque dicen que el laborista no. La mayoría estuvo allí, en el interior, sobre todo el Partido Laborista no figuraba. El que lo figuraban eran los radicales que formaron parte del gobierno. Sí. Perón no fue como le pasó a Milei, que Milei fue él y todos unos aprendices a políticos. Perón llevó Claro. como vicepresidente a Quijano, Quijano, que era radical. un radical de Córdoba importante, y llevó un montón, en su primer gabinete tuvo un montón de políticos de primera línea. Fue un gabinete de alto nivel, el primero que tuvo Perón, Ivánezevich, en la educación. Es decir, tuvo una serie de gente muy importante. En cambio, Milei ha ido medio solito, ¿no? Es decir, Sí. en general... Pero sabe armar poder. Sí, sabe armar poder. Y él lo que está intentando es armar un partido, pero a mí me parece que está equivocado en el tiempo, Milei. Primero arregle el país, primero arregle todos estos problemas graves que tenemos, que el partido va a surgir solo después. Pero ¿no crees que él está abocado a la parte económica y el resto del juego político lo manejan Caputo y sus amigos, de Karina, acuerdo, Milei, que de no acuerdo, es ninguna boba? De acuerdo. Está absolutamente de acuerdo. Él está dedicado a la parte económica porque es un economista. Lo dijimos los otros días. Sí. Es una de las pocas veces, no sé si ha habido otra, en donde el presidente no tiene fusibles. El presidente no tiene fusibles para la parte económica. Si mañana se va Caputo, ministro hablo, ¿no? Sí, pero... Se va Caputo porque el que maneja la economía no es Caputo. El que maneja la economía es Milei. O sea que si Caputo fracasa, no le van a echar la culpa No a Caputo, fracasa Caputo. sino que le van a echar la culpa al mismo Claro, Milei. claro, no tiene fusibles. Eso es un error. No tiene fusibles. En otros casos es un abogado el presidente. Como le pasó a Macri en cierta manera, ¿no? Macri era un ingeniero. Y tenía, pero también fue él el mandamás de la parte económica. Está bien, pero no es lo mismo ser ingeniero que sabe de economía, Claro. que ser un economista dedicado toda su vida a economía. Claro. Todo lo que armó Milei lo armó en base a sus conocimientos profundos de economía. No vamos a analizar si está equivocado o no. Lo que yo digo es que Milei es presidente y ministro de Economía, y Caputo es quien hace la operativa del Ministerio de Economía, el operador, no es el que fija las políticas económicas. En este caso, el que fija la política económica, déficit cero, por ejemplo, es Milei. Es Milei. No es Caputo. Milei. Entonces veremos qué pasa con la política y qué pasa con la economía. Y como el tiempo es tirano, vamos a tener que despedir. Bueno, vamos a evaluar si lo aceptamos al señor Miguel Sorraquín en nuestro próximo programa. El señor Sorraquín esté tranquilo, en una reposera, escuchándonos en el Caribe. Y diciendo no vuelvo más. No. Y nosotros nos quedamos con su programa. Nos veremos el miércoles que viene en Más de Dos.